Jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes el teorema de Pitágoras, que es uno de los temas fundamentales en lo que es la geometría y también la trigonometría y también en otras áreas del conocimiento como por ejemplo la física. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, un realmente extraordinario científico que creó este teorema en relación a lo que es el triángulo rectángulo que vamos a conocer el día de hoy, algunos de fundamentos que nos van a servir para solucionar algunas situaciones relacionadas con lo que es la geometría. Vamos a conocer entonces qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces acá tenemos que los tres lados ya específicos de un triángulo rectángulo son la hipotenusa, es este lado que tenemos acá, el lado inclinado diríamos, esa es la hipotenusa, y estos que es el lado vertical y el lado horizontal pues se llaman catetos, cateto A, cateto B. Vamos a conocer que cada uno de estos tiene un nombre específico. Entonces, vamos a conocer cuáles son los elementos del triángulo rectángulo. Bueno, siempre la línea inclinada va a ser la hipotenusa. No importa en qué posición esté el triángulo, o de qué tamaño sea, de qué dimensiones, la línea inclinada es la hipotenusa. En este caso está de una forma horizontal porque si le diéramos vuelta a este triángulo, resultaría que pues sigue siendo una línea inclinada. Y los otros lados pues son los catetos. Ahora vamos a conocer cuáles son los elementos fundamentales de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo hay lados, hay ángulos y hay vértices. Y exactamente hay tres lados, tres ángulos y tres vértices. Veamos en esta gráfica. Acá tenemos algo bien importante. Les voy a explicar algo que nos va a servir de mucho para entender muchas situaciones. Primero, los vértices siempre los vamos a identificar con letras mayúsculas, A, B y C. Ahora, la posición de esas letras va a variar. Este lado o este vértice, para ser exactos, es A en este ejemplo, pero puede ser B o puede ser C. Y eso determina la posición de los lados. ¿Por qué? Porque los lados siempre son opuestos a los vértices. Veamos, este lado opuesto es A. El lado opuesto de C está aquí y el de B está acá. Los lados siempre se van a identificar con letras minúsculas y los vértices con letras mayúsculas. Ahora, hablemos un poquito acerca de los ángulos. Los ángulos pues son las aberturas que están internas, ¿verdad? En lo que son los triángulos. Y en un triángulo rectángulo, este ángulo siempre mide 90 grados. Por eso está acá la figura de ser un ángulo recto. Este este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta y este es el ángulo gamma. Ahora, el ángulo de referencia que tenemos en este ejemplo es el ángulo alfa. Esto se refiere a las letras del abecedario griego, entonces para eso se le denomina de ese nombre. Entonces, lo opuesto al ángulo alfa es este cateto, por eso se llama cateto opuesto. Y el que está a la par del ángulo alfa es el cateto adyacente. Esta palabra adyacente significa a la par de, por eso obtiene ese nombre. Entonces, si el ángulo de referencia fuera beta, entonces el opuesto fuera B y el adyacente fuera el cateto A. Ahora la hipotenusa siempre va a ser la línea inclinada. Es importante que nosotros recordemos esto y veamos qué nos dice este famoso teorema de Pitágoras. Nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero hallar el valor de la hipotenusa y tengo los valores o las medidas de los catetos opuesto y adyacente o A y B, como en este caso se ejemplifica, entonces elevo las cantidades o las medidas de los catetos al cuadrado. Sumo los resultados de esas potencias y luego le saco raíz cuadrada a esa suma. Y el resultado va a ser el valor de la hipotenusa. Por eso, en la fórmula general nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C representa la hipotenusa, a y b representan los catetos. Recuerden lo que les dije anteriormente, no va a ser fijo que C va a ser la hipotenusa. La hipotenusa puede ser A, puede ser B. Eso va a depender de cómo ubiquemos las letras o cómo estén ubicadas en el ejercicio que se nos plantea.
Veamos ahora esto. En el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Se dan cuenta que en el anterior triángulo, la hipotenusa estaba con la letra C. En este ejemplo está con la letra A. Entonces nos dice A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esta fórmula nos da la opción de poder obtener las otras para poder hallar lo que son los catetos. Y en forma general, debo de explicarles que cuando hallamos la hipotenusa, siempre vamos a sumar el valor de los catetos elevados al cuadrado. Y cuando vamos a hallar un cateto, lo que hacemos es restar el valor de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado y siempre se va a sacar raíz cuadrada de esos resultados. Entonces, para hallar hipotenusa sumamos, para hallar catetos restamos siempre las cantidades elevadas al cuadrado y se obtiene su raíz cuadrada. Veamos un ejemplo del cálculo de la hipotenusa. En este caso, A representa la hipotenusa. A no sabemos cuánto mide, B es un cateto, tiene una medida de 3 y C mide 4, que es el otro cateto. Presentamos ahora la gráfica, este mide 3, este mide 4. Estos son los catetos y el valor de la hipotenusa es desconocido. Muy bien, la hipotenusa en este caso podría ser A, B o C. Entonces acá decimos x al cuadrado es igual a, puede ser A, B o C, ¿verdad? Podría ser A al cuadrado, B al cuadrado o C al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, entonces, el 3 al cuadrado nos da 9 y 4 al cuadrado nos da 16. Cuando sumamos estas dos cantidades nos da 25. Entonces, como tenemos cuadrados en ambos extremos, entonces lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada a ambos lados. Y cuando sacamos la raíz cuadrada a esta variable, lo que hacemos es desaparecer o cancelar este exponente 2 porque hay una regla que nos dice que cuando el exponente es igual al índice de la raíz, se cancelan y entonces se queda solamente la cantidad que está dentro de la raíz. Entonces, por eso sacamos raíz cuadrada de 25 y nos da 5. Muy bien, ahora otro ejemplo que tenemos acá, en donde tenemos que se nos dan el valor de los catetos y queremos encontrar el valor de la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa representa con la letra C. Otra vez les digo que puede ser C, puede ser A o puede ser B. Entonces los catetos son B y A o A y B, que miden 49 respectivamente. Elevamos al cuadrado esas cantidades y nos da un total de 1681 y la raíz cuadrada de eso nos da 41. Entonces, C, que es la hipotenusa, mide 41. Muy bien, de esa manera finalizamos nuestra clase. Hasta